Apreciados amigos de iMarketing, de MarketBot, bueno, venimos por acá nuevamente con información, con novedades. Me pregunto, ¿será que se llegó el momento de la verdad? Seguramente ustedes se van a preguntar lo mismo. Y pues voy a contarles aquí mi análisis. Están pasando cosas bastante importantes, no sabemos si para bien o para mal. Quizás cada quien pueda tener su propio análisis. Sin embargo, pues vengo a contarles porque mi promesa ha sido estar aquí hasta cuando vayan esperanzas. Las siguen habiendo y por lo tanto aquí estamos. Lo que sí yo veo es que se está agotando el tiempo. Ya estamos a 3 días de cumplir 3 años que este sistema digamos que se le dejó de funcionar su pasarela de pagos. Y bueno, pero ha surgido cosas interesantes en las últimas 2 semanas, tal vez los últimos 10 días, y de eso les quiero contar aquí precisamente esto. Antes de esto, pues hacer los descargos respectivos. En cuanto a que esta información no es oficial, esta información se encuentra en la internet, es una información pública, son análisis muy personales, quizás un poco ambiguos algunas veces. Hay mucha información en estos días de diferentes líderes de Rusia, de Asia, de Europa, de Francia, y pues en este caso en la parte hispana creo que soy uno de los que estoy haciendo este tipo de contenidos. Espero con esto servirles, pero no asumo responsabilidad sobre la información porque, como lo digo, no es oficial. Lo otro, si no siguen el canal, es la primera vez que ven esta información, no siguen el canal, les recomiendo síganlo porque vienen unas semanas, quizás unos meses bastante fuertes y vamos a saber, pienso que vamos a saber la verdad. Entonces vamos a ir a la información. Voy a contarles pues un poquito qué hay por acá. Bueno, iniciamos con esta parte y es el dominio de Canva Pro Biz o punto .biz. Sabíamos que estaba en una subasta hace un par de meses tal vez y al parecer ya hubo una transacción con ese dominio. Aquí nos aparece una fecha de registro del día 17. Estamos hablando de hace unos 6 días, menos de una semana, en que fue, digamos que aparece registrado nuevamente. Quiere decir que hubo una transacción, una venta, una transferencia. Bueno, hubo algo y creo que ahora sí ya nos podemos despedir de ese dominio como tal. La otra información es contarles, aparece esta nueva marca llamada Neuratech o Neuratech Global, que desde mi punto de vista es la copia o es la misma plantilla o es los mismos dueños. Bueno, haremos ya un video analizando esta parte, pero a raíz de esto se ha generado una controversia, llamémoslo así, y se han agitado las redes, los canales de Telegram, respecto a todo lo que esto ha generado. Hay opiniones divididas, hay unos dicen que sí, que y ya están que promueven links, otros dicen que no. Mi recomendación por ahora es quedémonos quietos, quédense quietos, esperemos un poco. Les confieso, yo me registré en esta cuenta, en esta empresa, llamémoslo empresa, tomé un link con el bono préstamo, les analizaré en otro video cómo me ha ido con ahí. Y también les confieso, hice un depósito de $100 para probar. ¿Cuál es mi objetivo? No es, el objetivo inicialmente no es hacer un negocio acá. El objetivo es poder llegar hacia esas cabezas principales, dueños en lo posible, servicio al cliente. Y creo que hasta el momento no he logrado tener éxito en esa parte. No he logrado tener, coloqué algunos correos oficiales, digamos que muy formales, no han sido contestados, pero sorpresa que tuve por ahí un tema de soporte y ese sí me lo contestaron de una. Bueno, ahí digamos que deja mucho que pensar. Listo, se viene entonces, y quiero por aquí también agradecerle a una persona que ha estado en contacto conmigo casi que todo el tiempo y que muchas veces me dice, Plinio, ve, salió esta información. Y tuvimos una conversación ayer, el nombre es Jonathan, es de República Dominicana, y pues me estuvimos chateando ayer bastante fuerte, me dice, Plinio, me acaban de pasar esta información, yo de hecho ya la había visto también, y es los señores de iGestión, que algunos los deben de conocer, que son los franceses, y entonces vienen por aquí con algo, y es lo siguiente que se los quiero mostrar por aquí. Eh, a ver, hay este sitio donde podemos verificar empresas del Reino Unido, en este caso. Y entonces quiero mostrarles por aquí. Esta empresa Neuratech tiene aparentemente aquí tres compañías. Esta que es PGSI, que es del Reino Unido, de Londres, en este caso. Esta Neuratech Technology, que está en Hong Kong. Y esta Neuratech Global, que está en Canadá. Les cuento un poquito de Canadá. Posiblemente vamos a tener información. Hay un amigo por ahí tratando de ubicar a una persona allá. Vamos a ver si es posible. A ver qué encontramos por allí. Les voy a hablar en este caso de esta, que es PGSI. Y aquí está. Entonces, encontramos que PGSI la información que está por aquí cuando vamos aquí a la parte de personal involucrado. Entonces encontramos aquí que hay un señor Briac Salo como representante legal y que el registro parece ser que fue el 19 de abril del 2024. Estamos hablando de una compañía que le hicieron digamos que es su director, tiene un registro aquí en esta compañía, en esa entidad, el 19 de abril del 2024. Bueno, aquí dice que, bueno, nacionalidad ucraniano, que se encuentra ubicado en Inglaterra en este momento, no sé si esto es la fecha de nacimiento y que su rol es director. Listo, hasta ahí pues todo bien, excelente. Pero entonces venimos y encontramos esto por acá, y esto es lo que decían los señores de gestión. Esta empresa UDM Creators es una de las compañías que respaldaban a iMarketing como tal, como marca iMarketing. Y entonces, si hacemos el mismo ejercicio, nos vamos aquí a la parte personal, encontramos que aquí está el mismo señor, la misma persona. También con un rango de director, también la misma fecha, creo que es el de nacimiento, un registro el 11 de abril, ¿de qué? De febrero del 2021, ocupación director ucraniano, en este momento vivía en Ucrania, y de nacionalidad ucraniana. O sea, hay una diferencia, es que ya no vive en Ucrania, ahora vive en Inglaterra, según esta información. Entonces, esto diría, y tendría razón los señores del marketing, en decir que son
que es el mismo dueño, el mismo, bueno, llamémoslo dueño, no, el mismo representante, el mismo director, digamos la misma cabeza principal de las dos compañías y que habría entonces una relación absoluta de esa compañía Neuratex, o sea, diría que son los mismos dueños, el mismo cuento, la misma estrategia, y de hecho la plantilla funciona muy igual, se los digo, lo voy a hacer en otro video al respecto. Voy a irme un poquito más entonces nuevamente a la conversación que tuve con él. Y entonces por aquí conversa con Vitolda, yo también por ahí le pasé algunos mensajes. Dice, pero según Vitolda, ese señor Briaxalo está siendo investigado por estafa y que ya no guarda relación con iMarketing. Aquí hay algo que lo que dicen decir es, lo que quieren decir aquí es que los de iMarketing, los que defienden iMarketing, están queriendo decir que ese señor, según eso dice que lo expulsaron de iMarketing y que entonces está creando otra compañía. Y los que defienden iMarketing dicen que este señor es un estafador, que este señor lo que está es como que robándose la información de marketing y está montando algo. Y entonces, como yo lo veo en una competencia, dicen que esa compañía nueva Neuratex sería una estafa. Bueno, hasta el momento lo son las dos, porque está tanto iMarketing no vuelva con nuestras cuentas, con nuestra información y además con nuestros fondos, pues la palabra sobraría. Listo, yo por aquí le digo que se dicen muchas cosas al respecto, que finalmente uno no sabe cuál es la verdad, creo que acá lo acabo de decir. Por aquí nuevamente, entonces me dice que él ha hablado con otra líder, que es Olga Popova, que es de Rusia, y ella dice que están intentando impulsar el neuromarketing, pero dice que no entrarán en detalles hasta el momento que no haya una declaración oficial. Yo creo que es una decisión, me parece que inteligente. Em, bueno, por aquí mi amigo me dice que él no ha hecho ningún movimiento, solamente me mantengo informado y está bien, me parece muy inteligente lo que está haciendo, muy coherente. Y por aquí también le dice, bueno, también me dice que él dice que sabe que Neuratec tiene varios años de constituida, que no es nueva. Bueno, en la hoja de ruta que tienen ellos, aparentemente tienen unos buenos años, pero cuando vemos el registro que les acabo de mostrar hace un momentico, fue registrado en abril de este año. Estuve mirando el dominio y si mal no recuerdo, lo miraremos en otro video, el dominio de ellos fue registrado en junio de este año. Entonces, ¿cuál antigüedad tienen si todo me da aquí que son nuevos? Bueno, aquí también me dice, acabo de ver que hay una riña entre Vitolda, los franceses y los ucranianos. Efectivamente, sí. Hay una riña porque unos defienden, otros atacan, y finalmente lo que sigue ahí es una rivalidad. Y eso es normal, yo pienso que no sería extraño, no es extraño, porque finalmente es una rivalidad comercial. Cada quien defiende pues intereses propios. No debería ser así, pero finalmente, pues, cuando se trata de dinero, así vamos. Rusia versus Ucrania versus Francia, bueno, y todo finalmente en torno a dos. En este momento ya hablamos de dos marcas, de Euratech por un lado, hay marketing por el otro lado, que finalmente, desde mi punto de vista, para mí es la misma cosa. En lo que yo he analizado y visto en el sitio, para mí son los mismos. Espero, no sé si estaré equivocado o acertando, el tiempo nos lo irá diciendo. Entonces aquí me dice el amigo, y por eso estoy haciendo este video, porque prácticamente me dice, sería bueno que hagas un video con tu canal al respecto, le informes incluso con, bueno, sabemos quién es Connie, está bien. De mi parte, pues dice que no hará nada oficial, bueno, está bien. Y ya para finalizar el video, que esto ya es reciente, todo lo que acabo de contar fue ayer y esto ya es reciente, hoy acaba de aparecer en los canales. Estoy muy feliz de ver el ranking global de iMarketing y su tráfico aumenta cada vez. O revisé su dirección IP y estaba muy feliz. Si quieres ver más detalles, únete a este grupo. Bueno, realmente son grupos rusos que es muy complicado entenderlos. Y yo por aquí le digo, lo que no entiendo es el tráfico, cómo va a haber tráfico si el sitio no está funcionando. Entonces me dice aquí el amigo mío, me dice, si te das cuenta, las personas que lo visitan son de Rusia, Francia y Ucrania, eso quiere decir que son técnicos que han aumentado el tráfico de visitas. Los tres países que presentan disputas con iMarketing, mucha casualidad que sean los más visitados. Basado en todo este tema, o sea, está agitado el tema, como se lo dije al comienzo, basado en esto, y pienso que se llegó el momento. Yo creería que antes de finalizar el año, podemos estar teniendo la verdad. Hay otra cosa también para contarles. Por aquí va a haber un live hoy que lo van a hacer los señores franceses. Yo me voy a conectar, voy a tratar de interpretar, pues ellos hablan en francés, yo solamente español. Trataremos de interpretar, traductor, lo que sea, para ver qué información hay por allí. Pero finalmente va a ser una información que unos dicen sí, otros dicen no. Lo cierto es que pienso que sería el momento. Si no han seguido el canal, síganlo. Si desea compartir esto con amigos que están dentro del sistema, compártanlo. No, yo casi nunca cierro comentarios, ahí los dejo. Entonces, pues espero con esto servirles. Ahora, otra cosa. Los que están interesados, los que han estado interesados, y varias personas me han escrito para el tema de Neuratech, yo les digo, esperemos un poco, esperemos, los van a estar contactando, los están contactando. Yo les digo, esperen, yo de hecho me registré, como se los dije, tengo el préstamo, puse $100. Algunas personas les he pasado para que activen su regalo, les he dicho, no activen dinero todavía, no corran riesgo. Además, no hay necesidad de correr riesgo en estos negocios ya hoy en día. Hay negocios mucho más reales, basados en blockchain, basados en web 3.0, verificables, con trazabilidad, donde se les puede hacer un seguimiento y donde se genera dinero, inclusive del mismo día. Más bien, si desean conocer por ahí, contáctenme, les cuento algunos sistemas que he venido haciendo que han dado buenos resultados y quizás por ahí se les pueda servir. Y aquí en este sistema, aguanten un poco. Los que se han registrado por ahí en esto no vayan a colocar dinero todavía, esperemos un poco qué pasa. Y si hay una posibilidad, o sea, si se ve viabilidad, que hay marketing regresa con las cuentas, que pues que es lo que estamos esperando todos, y que pueden ser los mismos que están creando un sitio paralelo, el negocio en paralelo, pues ¿por qué no hacer el negocio? Pero por ahora pienso que es un riesgo bastante fuerte. Si lo va a hacer, hágalo por riesgo propio. Aquí yo no estoy sugiriendo inversiones en este tipo de negocios, simplemente es información que traigo con fines informativos, educativos un poco. Y bueno, hasta pronto, nos veremos entonces muy próximamente, yo creo que el día de mañana con más información al respecto.